y les compartiré pantalla. Bueno, entonces vamos a empezar con el ejercicio 4.57. Ese es el que yo les traje de propuesta. Voy a resolver el que hizo David. En el momento en el que se acaben las dudas, se acaba la clase. ¿Listo? Entonces, pues no sé si tienen el libro ahí a la mano y pueden ir buscando qué ejercicio quisieran que resolviéramos. Entonces, voy a hacer el del quiz, era el 4.57. El ejercicio decía que habían dos cajitas tiradas de una fuerza F. Esta es la masita A y esta está unida a una masita B. Y dice que se le aplica una fuerza constante hacia arriba. Voy a hacerlo con los datos que tiene el libro. Yo creo que en el quiz puse unos numeritos diferentes. Dice, partiendo del reposo, la caja B desciende 12 metros en 4 segundos. Entonces la caja B desciende es con SC. Desciende 4 metros en 12 segundos. Al revés. Perdón. Desciende 12 metros en 4 segundos. Y dice que se le aplica una fuerza. Listo. La tensión de la cuerda entre las dos es 36 newtons. O sea, esta tensión de aquí es 36 newtons. Listo. Entonces, lo primero que había que hacer en el ejercicio, bueno, en este que está propuesto en el libro, aunque el que les puse yo en el curso era más fácil porque ya les daba la aceleración. Pero aquí lo que primero habría que hacer sería hallar la aceleración. ¿Con qué ecuación podemos resolver o hallar la aceleración teniendo... Dice, partiendo del reposo, quiere decir que la velocidad inicial es 0 y tengo la distancia que recorre y el tiempo. Eso tiene que ser con la segunda, ¿cierto? Con la segunda de las que nosotros hemos llamado segundas. XY más velocidad inicial por tiempo más AT cuadrado sobre 2. Como parte del reposo, esto es 0. Entonces X es 12 metros. Digamos que lo positivo es para abajo, ¿listo? Lo positivo, la aceleración positiva es para abajo. Entonces, y las X positivas, hagamos la excepción, que las X positivas sean hacia abajo. Entonces usará 12 igual a esto, digamos que desde donde parte es 0. La aceleración, el tiempo es 16, porque 4 al cuadrado es 16, dividido 2 da 8. Entonces la aceleración es 12 dividido 8, estandarizando unidades. Eso quedaría metros por segundo cuadrado. Simplificando, ¿sacó qué? Cuarta. Sí, queda 3 medios. 3 medios de metros por segundo. Bueno, en el quiz partíamos de aquí. Yo les daba la aceleración. Entonces, el ejercicio pregunta cuáles eran las masas de las cajas. Listo. ¿Cómo se hacía? Bueno, teníamos que hacer el diagrama de cuerpo libre para los dos, para la masita, para cada una de las masitas. Dice que la caja B es la que tiene esa aceleración. Listo. Es de esperarse que la caja A también tenga esa misma aceleración porque están sometidas a la misma tensión. Pero voy a empezar con la B. El diagrama de cuerpo libre para la caja B es hacia arriba la tensión de la cuerda y hacia abajo el peso, ¿cierto? El peso sería... no. Espabiló la luz, ¿ve? Y el modem sigue prendido, o sea que ustedes deberían estarme escuchando. Esto Sí, sería profe. más... Gracias por confirmar. Voy a ponerlo por aquí y aquí me avisa cuando hay algún problema. Bueno, entonces ustedes ya saben que la ley que utilizamos para estudiar el movimiento en cuerpos macroscópicos es la segunda ley de Newton, que dice que fuerza neta es masa por aceleración. Entonces la fuerza neta, ojo, ¿cuál de las dos es positiva? ¿Quién recuerda eso? ¿Cómo saber cuándo una fuerza es positiva?
¿Alguien recuerda eso? En este caso, ¿la tensión o el peso? ¿Nadie recuerda? Pues Ok, depende Profe, del ¿no sería la peso. dirección en la que se está moviendo el cuerpo en este caso? correcto. Las fuerzas que favorezcan la aceleración son positivas y las que vayan en contra son negativas. O sea que aquí la fuerza que es positiva es el peso. ¿Listo? Entonces sería así, mb por g menos tensión es igual a mb por a. Entonces observen, ya tenemos todo. Tenemos la gravedad, tenemos la tensión y tenemos la aceleración. O sea que ya podemos despejar la masa. ¿Cómo despejamos la masa? Pues yo propondría pasar a restar esta expresión mba y sacar factor común. Queda g menos a igual a t, que también la tengo, 36 newtons. Entonces mb sería t, que es 36 newtons, dividido g menos a. Entonces sería g, que es 9.8, menos 3 medios. Alguien, por favor, que nos ayude con la operación. Esta operacióncita de aquí. Ah, aquí me equivoqué. Por acá puse metros por segundo y es metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Ah, no, mentira. Yo aquí tengo una calculadora. 36 dividido 9.8 menos 3 medios. Oh. Me acuerdo que una vez un estudiante en un parcial me escribió math error. Esa fue la respuesta de él en el ejercicio. Esto me dio 433, bueno, 434 kilogramos. Listo. ¿Y cómo hallo la masa A? Exactamente igual. Voy a escribir con otro color. Además, sería fuerza neta igual masa por aceleración. O sea, voy a hacer lo mismo, pero para el cuerpecito de arriba. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? La fuerza F y la tensión. El errorcito que cometieron algunos de ustedes en el quiz fue que aquí añadieron el peso de B. Y es incorrecto porque el peso de B lo está soportando la tensión. Entonces, si añado el peso, lo estoy sumando 2 veces. Entonces, eso sería incorrecto. Por eso, entonces, aquí quedaría tensión menos fuerza igual masa A por aceleración. La tensión ya la tengo. ¿Qué? Sí, 36. Menos, voy a estandarizar unidades. La fuerza la tengo también, es 80. La tensión... Oh, no, hay un error. Estoy cometiendo un error porque... ¿Por qué? A ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, mi inquietud es que la fuerza, o sea, este cuerpecito no puede sentir 80 para arriba Pero ahí y falta la 36. W de la caja, ¿no? Ah, claro, sí. Esa sí hay que añadirla. Gracias. Entonces esto es masa A por gravedad. Entonces aquí hay que añadirte. Gracias. Salvaste la patria ahí. Entonces es T menos F y hay que sumarle MA por G igual MA por A. Vamos a hacer lo mismo. 36 menos 80 igual a MA por A menos G. Entonces MA sería 36 menos 80, que es menos 44, dividido la aceleración que nos había dado 3 medios, restándole 9,8, quedaría menos 8.3. Eso, como estandarizamos, nos debe quedar en sistema internacional. Entonces cada 4 dividido answer me da 5.3. 5.3 kilogramos. Listo, me cuentan si tienen preguntas.
Bueno, voy a ir buscando por aquí el ejercicio que propuso David. Y profe, también podríamos hacer después de David el 5.7b. Claro que sí. Tenme por ahí el numerito Listo, profe, muchas gracias. y ahorita enseguida lo hacemos. Ah, o sea, el del quiz. Tú me estás proponiendo el del quiz, el otro. Sí, profe, Ok, listo. Hagámoslo también. gracias. Con gusto. David me mandó la foto de ese ejercicio, pero no lo encuentro. Permíteme, le echo otra buscadita por aquí. Bueno, entonces, permítame, ya abro el chat. Ah, ok, perdón, es que estaba buscándolo en el capítulo que no era. El ejercicio que propone David es el 7.41. Para los que están ahí con el libro abierto, entonces lo voy a mostrar. Voy a leerlo y en el tablero solamente voy a escribir el procedimiento de solución. Bueno, leámoslo entre todos. Dice, en una obra de construcción, una cubeta de 65 kilogramos de concreto cuelga de un cable ligero pero resistente, que pasa por una polea sin fricción y está conectada a una caja de 80 kilogramos. Entonces, la cubeta es esta, ahí nos dan la masa, y está conectada a esta caja. Nos dan los dos coeficientes de fricción y nos dan una bolsa de grava, nos dan la masa de una bolsa de grava, o una bolsa de grava que está aquí sobre la caja. O sea que en principio esto es un solito cuerpo donde la masa es la suma de los dos. Dice, obtenga la fuerza de fricción entre la bolsa de grava y sobre la caja. Obtenga la fuerza de fricción sobre la bolsa de grava y sobre la caja. Sobre la bolsa de grava y sobre la caja. Bien, ahorita lo analizamos. Y B, repentinamente un trabajador quita la bolsa de grava. Utilice conservación de la energía para calcular la rapidez de la cubeta luego de que haya descendido 2 metros partiendo del reposo. Podrá verificar su respuesta resolviendo el problema utilizando las leyes de Newton. Ok, empecemos. Miren que nos dan los dos coeficientes. Lo primero sería saber si el coeficiente que está actuando es el cinético o el estático. ¿Cómo hacemos para saber eso? Pues ustedes recuerdan, permítanme cerrar la puerta aquí. Ya les aviso. Una vez leía creo que era una, que las personas que andan en motos, picando la moto, o algunos le quitan el silenciador, son personas que en su casa no recibieron la debida atención de sus padres y tienen un vacío. Entonces quieren llenar ese vacío llamando la atención en la calle. Y por eso andan como diciendo, mírenme, aquí estoy en mi moto orgullosa o en mi moto haciendo acrobacias. Confieso, y hasta con vergüenza confieso, que cuando veo un motociclista picando una moto, deseo que se caiga. Lo confieso con... Profe, todos. Sí. En cuanto No, a la gente en una moto, como que, qué placer verlo caer así a hacer esa no, es que estupidez, una porque es que vez, eso pone a la que gente en una riesgo. vez
Una vez yo estaba en la calle 40, en la 45 Manrique, no sé si alguno de ustedes ha pasado por ahí, una calle bastante concurrida, y un pelado iba picando una moto y perdió el control y cayó encima de una señora que iba con una chica. O sea, pues le hizo unas heridas a la señora. O sea, qué impotencia. Y el man, ay, sí, perdonen, sí, sí, sí. Pero, bueno, ya, siguiente tema. O sea, me acuerdo de eso y yo digo, ojalá se hubiera él hecho ese daño en lugar de andar arriesgando la vida de otros por ahí. Muy bien, pero bueno, pienso en lo que leí de esa socióloga y hasta a veces siento pesar de que tengan ahí ese vacío. Bueno, les decía entonces que lo primero que hay que hacer es verificar si eh, el coeficiente que actúa es el estático o el cinético. ¿Cómo? A ver, concéntrense porfa acá en la cámara. eh, Les voy a recordar algo. Cuando vimos el tema de fricción, yo les decía que cuando uno empuja algo que está sobre una superficie, imagínense que esta calculadora está en esta superficie y yo la voy a empujar. Si yo le hago una fuerza muy pequeña, ella no se mueve. Ella no se mueve. ¿Por qué? Porque actúa la fuerza de fricción estática. Llega un momento en que subo la fuerza y ahí sí empieza a deslizarse. Entonces, por eso, en aquella ocasión que veíamos la fuerza de fricción, yo les decía que la fuerza de fricción estática, a diferencia de la cinética, cuando veíamos la cinética es simplemente mu sub s por la normal. En cambio, la fuerza estática no es igual, sino menor o igual. Esto es lo que quiero hacer énfasis. Es mu sub k. Lo puse al revés. Pues la estática con la estática y la cinética con la cinética. Sub k y mu sub s por la normal. Listo. Entonces, ¿por qué el menor o igual? Porque la fuerza de fricción, si tú le aplicas un newton a una mesa, por ejemplo, si tú le aplicas un newton y ella no se mueve, es porque la fuerza de fricción es un newton. Si tú aumentas un poquito la fuerza y así, hasta que llegas a la máxima, entonces la fuerza de fricción es suficiente para que no permita moverse el cuerpecito. ¿Por qué les digo todo esto? Porque lo que hay que calcular en este caso es la fuerza de fricción estática máxima. Y si la cubeta hace una suficiente fuerza para sobrepasar esa fuerza máxima, de una es porque se está moviendo. Si no la hace lo suficiente, obviamente va a estar quieta o en reposo. Entonces vamos a calcular Fs máximo. Fs máximo sería mu sub s por la normal. Mu sub s, bueno, yo no voy a volver a mostrar acá, pero solamente les voy a anotar los datos. Mu sub s es 0.00 y la normal, como está totalmente horizontal la superficie, es masa por gravedad. Listo, masa por gravedad. La masa, como les dije, es la suma de la grava con la caja. La caja es de 80 y la grava es de 50. O sea que es 130 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado. Listo. Entonces calculemos 0.7 por 1.30 por 9.8. Noten que da 891. ¿Eso qué quiere decir? Que si, ahora sí les voy a mostrar de nuevo el dibujo. La fuerza de fricción estática máxima es 891. ¿Eso qué quiere decir? Que si la cubeta jalando la cuerda y la cuerda jalando la caja hace una fuerza menor a 891, es porque la caja y la grava están quietecitas. Está ganando la fuerza de fricción. Listo, está ganando la fuerza de fricción. Entonces vamos a calcular con qué fuerza está jalando la cubeta. La cubeta tiene 65 kilogramos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si la supera? Pues la fuerza que una masa hace es su peso. Entonces sería 65 kilogramos por 9,8. 65 kilogramos por 9,8. Eso me da, vamos a ponerlo aquí, fuerza, vamos a ponerlo así, fuerza de la cubeta sería 65 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado. Eso me da 637 newton. Oh, mil gracias.
Eso me da 637 newtons. Conclusión. Cuando la grava está sobre la caja, la fuerza máxima es mayor que la fuerza que hace la cubeta, ¿sí? O sea que el sistema está quieto. Me cuentan si se entiende el razonamiento. Listo. Pero no hemos respondido ninguna pregunta de las que hace el ejercicio. Ya respondimos una importante. Ya sabemos que el sistema no se está moviendo, sino que está quieto. El ejercicio nos dice que obtengamos la fuerza de fricción sobre la grava y sobre la caja. Entonces, noten que aquí hay como si fueran tres cuerpecitos. Hay una superficie grava con caja y una superficie caja con la superficie. Valga la redundancia. Si el sistema está quieto, obviamente entre la grava y la caja no hay fricción. Listo, entre la grava y la caja no hay fricción. Pero entre la caja y la superficie sí hay. Vamos a hallarla. Vamos a hallarla. Entonces, fuerza de fricción entre la grava y la caja. Grava, caja. Ahí no, nadie está jalando, ¿verdad? Ahí no hay fuerza de fricción. En cambio, entre la caja y el techo, ahora fuerza de fricción entre la caja y el techo. ¿Cuánto sería, muchachos? Me gustaría que nos tomáramos un minutico para responder esa pregunta. Es conceptual. Ahí en la pantalla ya podemos sacar la respuesta. ¿Alguien tiene alguna idea? De 637 newtons. ¿Por qué? ¿Y por qué no 891 si es la fuerza de fricción? Porque, pues, no, pues se le restan, no se le restan no se le resta el... Espérate, lo vuelvo a hacer a ver si es así. Sí, Tranquilo, esa es la respuesta, lo respondiste bien. No sé si alguien puede complementar y decirnos por qué la fuerza de fricción es 637 y no 891, así como la calculamos. Para que permanezca en reposo, no. Sí, pero no debería. La fuerza de fricción 891.8. O sea, mira que eso fue lo... O sea, yo quiero es que piensen por qué la fuerza de fricción es este valor y no este valor. Sí, la fuerza de fricción que calculamos fue justo el 891. Les voy a hacer un dibujito. Y con él vamos a reducirlo al absurdo. Aquí está la caja y aquí está la grava. ¿Listo? Nosotros ya sabemos que hacia la derecha hay una fuerza de 637, que es la que hace la cubeta. ¿Listo? Pregunta, muchachos. ¿Qué pasaría si hacia la izquierda hubiera 891.8? ¿Qué Se pasaría? aceleraría hacia la ¿Hacia izquierda. dónde? Eso Hacia la no tiene izquierda. sentido, ¿verdad? Eso no tiene ni el más mínimo sentido. Tú la ales hacia una dirección y la fuerza de fricción haga que se mueva para el otro. No, no, no. Eso no es para nada. ¿Cómo entender este numerito? Otra vez vamos a repetirlo. Esa es la máxima fuerza de fricción que puede haber entre la caja y el techo. Pero la fuerza de fricción siempre es menor o igual a ese valor. Si la caja ejerce, perdón, si la cubeta ejerce 637 newtons, es porque la fuerza de fricción es exactamente el mismo valor, ¿verdad? Entonces, este valor no es correcto. Entonces, la fuerza tiene que ser exactamente igual. Y ahí sí tiene sentido. Si hacia la izquierda hay 637 newtons y hacia la derecha hay 637 newtons, las fuerzas se anulan y el sistema está en reposo. ¿Listo? Me cuentan si hay preguntas. O sea, el 891 no tendría sentido porque ese es el máximo, no el que siempre es. ¿Listo? El que siempre es. Muy bien, ya respondimos la primera. Ahora sí, esa es la pregunta A. Listo, ahora vamos con la pregunta B. Listo, la pregunta B dice, repentinamente un trabajador quita la bolsa de grava. Utilice conservación de energía para calcular la rapidez de la cubeta luego de que haya descendido 2 metros partiendo del reposo. O sea que con eso ya nos están diciendo que el
Ya nos dijeron que se va a mover. Pero de todas formas, yo quisiera demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo lo demostramos? Haciendo un pequeño cambio en este valorcito de m. Adivinen qué hay que poner aquí. ¿Qué sería lo que hay que poner ahí? Este 130 era la suma de los 80 de la caja más los 50 de la grava. Entonces, ahora solamente para hallar Fs máximo, solamente hay que ponerlos de la caja porque acabas de quitar la grava. Entonces sería 0.7 por 80 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado. Listo, 0.7 por 80 por 9.8. Eso da 548. Con esto lo demostramos, ¿verdad? Entonces, si quitas la grava, la máxima fuerza de fricción que puede haber entre la caja y el techo es 548, pero la cubeta está haciendo 637. O sea que ya deja de actuar la fuerza de fricción estática y el sistema empieza a moverse. Listo, entonces esto solamente yo lo quería hacer, pues estamos estudiando. Si estuviéramos en un parcial, esto no había que calcularlo, porque ya el ejercicio me está diciendo que se mueve. Bueno, no está de más, pero yo simplemente por didáctica quería mostrárselos. Ahora sí respondamos. Dice que un trabajador, vamos a ponerlo otra vez aquí, dice que se quita la grava y esta caja empieza a moverse. Obviamente el concreto empieza a descender. Y miren que me dan la sugerencia, utilice la conservación de la energía para calcular la rapidez de la cubeta luego de que haya descendido 2 metros. ¿Listo? O sea que está en este punto y va a llegar 2 metros más abajo. Entonces vamos a hacerlo por energía. ¿Qué tipos de energía hay en el sistema antes de que se empiece a mover? Solamente la potencial gravitacional de la cubeta. La caja se mueve, tiene altura, pero siempre sigue a la misma altura, o sea que yo no debo considerar esa variación de energía potencial porque no la hay. Y después, cuando el concreto va bajando, me acuerdo que este ejercicio salió en un parcial alguna vez, hace no sé cuántos semestres. Y algunos estudiantes cometieron el error de que en el punto final solamente pusieron la energía cinética que tenía la cubeta. Y olvidaron que la caja está atada a la cubeta. O sea que la caja sigue moviéndose. Entonces, la caja también tiene energía cinética. Vamos a escribir entonces la ecuación de conservación de energía, que es KI más UI más W otras igual a KF más UF. Listo. KI es 0, no hay energía cinética, todo parte del reposo. UI sí es masa de la cubeta, W otras, claro, aquí hay W otras, porque es la fricción entre la caja y el techo. Entonces voy a poner más y que no se me olvide poner el coseno, que ya sabemos que eso va a dar negativo. El trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Fuerza por desplazamiento. Y la fuerza es la fuerza de fricción. Vamos a hacerlo pasito a pasito. Fuerza por desplazamiento por coseno de, ya nosotros hemos hecho muchas veces, que el ángulo que forma la fricción con el desplazamiento es 180. Igual, UF es 0. Ah, bueno, aquí yo me equivoqué. Puse solamente masa de la cubeta y quiero hallar la energía potencial. Entonces esto es gravedad por altura. ¿Listo? Por gravedad por altura. Y no sé si ustedes estén de acuerdo en que esta altura a la que estaba la cubeta es el mismo desplazamiento que va a tener la caja. Debería poner, ahora en la siguiente pongo solo una letra, no voy a poner dos letras diferentes. 2 metros. Sí, exacto, correcto. Entonces, KF, ¿quién es KF? La suma de las dos energías cinéticas. Entonces, 1/2 de la masa de la cubeta por la velocidad al cuadrado más 1/2 de la masa de la caja por la velocidad al cuadrado. Listo, que no se nos olvide ninguna de las dos, que ambas se están moviendo. Vamos a ver qué tenemos y a ver si ya podemos despejar. A mí me gusta chulear,
Entonces gravedad lo tengo, H lo tengo, masa de la cubeta lo tengo. Fuerza de fricción. Fuerza de fricción es estática o cinética. Como hay desplazamiento, es cinética. Entonces, fuerza de fricción es μ por la normal. O sea, μ por m por g. Vamos a reemplazar eso. Entonces, ahora sí lo voy a poner en orden. Masa de la cubeta por g por h. Más μ. Bueno, voy a poner de una al menos y borramos el coseno de 180. Menos μ por m de la caja. μ por m por g. Esa es la normal, ¿cierto? La normal es masa por gravedad, es el mismo peso, porque la superficie es horizontal. Me acuerdo que hubo un parcial, y en estas clases de resolución de dudas siempre es bueno acordarse de las preguntas que he puesto en los parciales. Un parcial decía, ponga 3 ejemplos en los que la normal y el peso no valen lo mismo. Si se les ocurre alguno, me cuenta. Aquí sí. Miren que la normal estamos reemplazándola por el peso. Si se les ocurre alguno, me cuentan. μ por m por g por h. Voy a poner ya, cambiar d por h. Y aquí voy a sacar factor común. 1/2 de m masa de la cubeta más 1/2 de masa de la caja por la velocidad al cuadrado. Ahora sí chulemos. Masa de la cubeta la tengo, gravedad la tengo, h la tengo, μ la tengo. Este es μ sub k. Como hay dos, mejor hagamos la salvedad. Masa de la caja la tengo, gravedad la tengo, h la tengo, todo lo tengo. Listo. Muy bien. Reemplacemos. Y despejemos y lo voy a dejar así. No voy a sacar el cálculo esta vez. B sería, a ver si hay algún factor común por aquí. G por H, sí. G por H, entonces queda masa de la cubeta menos μ sub k, masa de la caja, por G por H. G por H. Por G por H. Profe, Cuente. con la pregunta de ahorita, lo de que la normal es igual a la masa por la gravedad, eso solamente se cumple cuando el plano es totalmente horizontal. Ese es un caso. Muy bien, acabas de dar una de las 3 respuestas que yo espero. Profe, pero si sobre un plano horizontal sí se puede cumplir que sean diferentes. No. Ah, bueno, sí, sí se puede. Ah, ok, wow. Ahora te pongo un ejemplo. Cuando una fuerza externa es ejercida, pero por ejemplo cuando uno está intentando levantar la caja y Eso, muy bien. Entonces aquí está el ok. peso y aquí está la normal. Este es un caso, Está inclinado, sí. sí, porque la normal ya sería la componente Y de peso, ¿cierto? Otra, cuando está el plano horizontal y tú le ejerces una fuerza hacia arriba o hacia abajo, ya la fuerza normal cambia, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan? No sé si se acuerdan que yo aquí les, a ver, díganme sí o no. Yo aquí respondí una pregunta de si pones una tonelada de algodón y una de plomo en 2 balanzas calibradas, ¿cuál registra más? ¿Respondimos esa pregunta? sí, profe. Ok. Entonces, yo a veces cuando, yo aquí tengo en mi casa una balanza de esas que miden el porcentaje de grasa y esas cosas. Y a veces uno por molestar, un amigo se sube, entonces yo le pongo el pie a la balanza para hacerle más peso hacia abajo. Entonces, ¿qué les iba a decir? Porque las balanzas, recuerden que no miden el peso, miden es la normal. Entonces ahí estoy haciendo trampa porque le estoy montando más, le estoy haciendo que marque más normal. Entonces, esa es una prueba clara de que hay el peso, de que la balanza no está midiendo peso, sino que está midiendo normal. Una más. No sé, se me ocurre una muy boba. Cuelgue un objeto. El peso y la normal no son iguales, porque la normal no existe aquí. ¿Sí? Aquí no hay normal. ¿Cierto? Otra. Profe, la normal, bueno. O sea, porque yo he visto que o sea, eso se puede dibujar como la normal y la masa por la gravedad en la misma dirección. No, pero es que aquí no hay normal, porque normal Bueno. solo... Sí, sí. Dime. O sea, No, sí, la palabra normal solo se usa cuando hay una superficie. sí. Entonces aquí si te preguntaran ¿cuánto es la normal aquí? No es normal. La normal es 0. Sí, profe, gracias. ¿Cierto? Sí. Entonces ahí hay más, pero se me ocurren más.
¿Qué tal, por ejemplo, que sumerjas un cuerpecito en agua? ¿Sí? Se parece a este, porque entonces aquí actúa el empuje. Entonces, ahí la normal y el peso tampoco son iguales, aunque eso no tendrían por qué saberlo ustedes, porque ustedes no han visto hasta ahora, pues, aquí en la 1 han visto fluidos. Entonces, pero ya sabrían que ese sería un caso en el que no. Y podríamos pensar en otro parcito, no sé, si se me ocurre alguno, se los diré. Muy bien, un medio lo voy a pasar acá, voy a poner el 2 para que me quede sencillamente MCU más MCA. Y pongo todo en raíz. Listo. David, si te quedó claro, nos cuentas, por favor. Sí, profe, me quedó claro. Listo, me cuentan los demás si hay preguntas. Hasta ahora no, profe. Profe, Cuente. yo tengo una pregunta. Ahí, pues, donde pusiste B, ¿me puedes recordar esa fuerza estática máxima de que la sacaste? O sea, de 548, ¿de qué es? 548. Ah, ya. Cuando quito la grava, cuando quito esta grava, ya la cajita está sola. Entonces, sería lo mismo, sería esto mismo, mu sub S por la normal, solo que la normal ya no es la masa de las dos. Yo aquí había puesto los 80 de la caja más los 50 de la grava, por eso había puesto el 130. Entonces, ahora solamente es 80, quitando la grava. ¿Me hago entender o no entendí la Sí, profe. pregunta? No, sí, perfecto, gracias. Con gusto. Muy bien. Muy bien. Profe, Bueno, dime. de pronto podías hacer uno de potencia. Ujú. Claro. ¿Tienes el libro por ahí en el Sí, computador, Juan Camilo? ¿Te pues gustaría de pronto profe, buscar alguno? son 6.52. Ok, listo. Entonces, vamos en orden. Me habían propuesto el 6, ¿verdad? En el capítulo 5 o 6. 6, profe. No. Alguien me había propuesto que hiciera el del quiz, pero no me acuerdo cuál es el número. Ah, profe, es el 5.7, el B. Ok, listo. Entonces ese dibujito ya ustedes lo tienen porque fue el del quiz. Entonces vamos con ese. 5.7. El ejercicio propone aquí una pared así en la esquina. Y aquí tenemos una cuerdecita a 45 grados por acá. Y a 60 grados por acá. Listo. Estos son 60. Y aquí está colgado un peso W. Ah, aunque yo les daba la masa en el quiz. Pero da exactamente igual, porque si les daba la masa, el peso es masa por gravedad. Lo voy a hacer como está en el libro en esta ocasión. Listo, 60 y 45. Ok, entonces dibujemos el plano cartesiano. El plano cartesiano sería aquí. Entonces, en el nudito hay tres fuerzas. Una apuntando 45 grados para arriba, ¿cierto? Que es la cuerda B, entonces llamémosla T sub B. Otra apuntando para acá. Pregunta, ¿qué ángulo forman? Bueno, esta claramente es 45, ¿cierto? Y este ángulo, no sé si lo queremos poner con respecto al X, ¿cuánto es? ¿Sería el 60 o sería 30? Este ángulo de la tensión A. Si se dan cuenta, este ángulo es complementario de este. Los dos 60. suman, son 30 más bien. O sea, los dos suman 90. O sea, cuando tú tienes un triángulo así, si tienes este 60, este es 90, entonces este sería 90 más 60, 150. Lo que le queda para llegar a 180 es 30. Listo, 30 graditos. Algunos, poquitos, creo que 2 o 3 estudiantes de todo el salón de 30 estudiantes se equivocaron poniendo el ángulo. Muy bien. Y bueno,
está la fuerza hacia abajo, que es la T sub C. T sub C. Entonces, ¿y saben qué? Dos de ustedes, o tres diferentes, no hallaron T sub C, que era el más fácil. Porque el diagrama de cuerpo libre para la masita es T para arriba y peso para abajo. O sea que T sub C es peso. Listo. El enunciado decía, calcula la tensión en cada una de las cuerdas. Listo, eran 3. Ahora sí vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Yo empezaría por el eje X. Voy a esta vez utilizar la notación sigma. Sumatoria de fuerzas en el eje X es 0, ¿cierto? Como no está acelerado, masa por aceleración sería 0. ¿Qué fuerzas actúan en X? Da lo mismo poner cualquiera positiva o cualquiera negativa. Actúan la tensión AX y la tensión BX. Entonces, TAX sería TA por coseno de 30 igual a TB por coseno de 45. Listo, voy a despejar de aquí TA y a dejarlo indicado. Sería TB por coseno de 45 sobre coseno de 30. Una recomendación, cuando se encuentran estos ángulos notables, no los reemplacen enseguida, porque a veces se puede simplificar todo más adelante. Vamos a ver si ese es el caso. Bueno, esa es la más fácil, o sea, la más fácil de los dos ejes. ¿Por qué? Bueno, porque en el eje Y ya hay 3 fuerzas. Esta es TBY. Esta T sub C y esta componente aquí de TA tiene una componente Y, ¿cierto? Entonces, si los voy a sumar, tengo que tener en cuenta que TAY y TC tienen el mismo signo o la misma dirección. Y TBY tendría la dirección opuesta. Vamos a hacerlo. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y también es 0. El sistema está en reposo. Voy a poner, como está en reposo, las positivas pueden ser en cualquier dirección, pero las negativas son dirección opuesta. Entonces sería TBY menos TAY menos TC. Listo. TBY sería TB por la componente Y por el seno de 45 menos TAY. TAY, que es esta componente acá vertical, que es el seno de 30. TA por seno de 30. Voy a pasar a sumar ese TC. Y ese TC ya yo lo tengo, aquí está. El W. Bueno, para eso despejé TA, para reemplazarla ahora aquí. Listo, entonces sería TB seno de 45 menos TA, y en TA voy a meter todo esto. TB coseno de 45 sobre coseno de 30 por seno de 30 igual W. Listo. Factor común TB. Y voy enseguida a empezar a hacer operaciones. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Usted puede hacerlo en la calculadora si quiere. Pues, en lugar de hacerlo así con raíces. Seno de 30 sobre coseno de 30, esto es tangente de 30. Y tangente de 30 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es 1 medio sobre raíz de 3 sobre 2. Eso es 1 sobre raíz de 3. Eso es raíz de 3 sobre 3. Eso es raíz de 3 sobre 3. Y coseno de 45 es el mismo seno de 45. Raíz de 2 sobre 2. Igual W. Listo, se acabó. Ya TB, paso a dividir ese paréntesis y eso es un numerito. Listo. Y TA, pues reemplazo aquí el valor que me da en TB y listo. Para que aprovechemos el tiempo no voy a hacer eso, sino más bien les voy a esperar que si tienen dudas me las digan. Si no, pasamos a otro ejercicio. Y si ven algún errorcito, por favor me dicen. Profe, en el ángulo de, ese sería DA, yo simplemente podría decir que 90. O sea, El- yo no podría
el ángulo. O sea, no podría ser 60. Si yo cojo igualmente a 90, le resto, bueno, o sea, yo cojo a 90, le resto 30, me daría 60. O sea, que tomaría Sí. sería el lado contrario. O sea, Ah, quedaría claro. Sí, 60. claro. O sea, tú quieres tomar este. Sí, serían 60. Vale. Entonces, solamente que ahora el TAX, o sea, esta componente aquí que es TAX, sería no con coseno de 30, sino con seno de 60. ¿Sí? Ok. Entonces, que es lo mismo. Coseno de 30 y seno de 60 es lo mismo. Pero hay que ajustar de ahí en adelante todas las demás cosas. Toda la operación, sí, profe. ¿Sí? Gracias, profe. Con gusto. Muy bien. Ahora recuerdo que ni el estudiante ni el ejercicio que me habían propuesto a continuación. ¿Me pueden recordar, por favor? Profe, el 6.52. 6.52. Pues o cualquiera de potencia, son como 3 apenas. 6.52. Muy bien. Vamos a leerlo. Dice, una piedra de 20K se desliza por una superficie horizontal áspera a 8 metros por segundo y finalmente se detiene debido a la fricción. El coeficiente de fricción cinética entre la piedra y la superficie es de 0.2. ¿Qué potencia media se produce por fricción hasta que la piedra se detiene? ¿Qué potencia media se produce por fricción hasta que la piedra se detiene? Bueno, lo que les dije en clase a ver, para hallar la potencia es sencillamente el trabajo dividido el tiempo que requiere. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar los datos. Los datos son que la masa de la piedra es 20 kilogramos. La velocidad inicial es 8 metros por segundo. El coeficiente de fricción cinético es 0.2. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de construir la necesidad de los cálculos que requerimos. Entonces la potencia sería el trabajo, acuérdense que el trabajo es fuerza por distancia, ¿cierto? Y la fuerza en este caso, pues la fuerza que actúa, que detiene al cuerpecito es la fricción. Entonces sería fuerza por desplazamiento, por coseno del ángulo, que ya sabemos que eso es 180. ¿Listo? Dividido el tiempo. ¿Listo? Dividido el tiempo. Muy bien. Ahora necesitamos, la fuerza de fricción es mu sub k por la normal, y la normal es m por g por d, vamos a poner el menos por aquí, dividido el tiempo. Mu sub k lo tenemos, m lo tenemos, gravedad lo tenemos, no tenemos ni la distancia ni el tiempo, pero nosotros tenemos el valor de la velocidad inicial. Y nosotros sabemos que cuando un cuerpecito va rodando, deslizándose, entonces tiene una fuerza de fricción para acá, aunque el desplazamiento sea para acá. ¿Listo? Y podemos hacer con la segunda ley de Newton, calcular la aceleración. Aunque hay una forma más elegante de hacer esto. Ahorita lo hacemos, se la voy a mostrar. Muy bien, vamos a hacerlo como como veníamos desde el principio del ejercicio. Entonces, la segunda ley de Newton dice que la fuerza neta es masa por aceleración. ¿Listo? Y la fuerza neta, como aquí el peso y la normal se cancelan, la fuerza neta es sencillamente la fuerza de fricción. Entonces esto es masa que es 20. Bueno, vamos a reemplazarlo, a dejarlo ahí y ahorita lo reemplazamos. Fuerza de fricción, mu sub k por masa por gravedad por el desplazamiento. ¿Listo? Por el desplazamiento. A ver. Igual a masa por... Un momentico. Igual
Ah, no, aquí no va desplazamiento, ¿cierto? Estaba confundido. Esto es fuerza solamente, fuerza de fricción. Mu por la normal, se acabó. Listo, yo decía, ¿de dónde voy a sacar ese desplazamiento si eso es lo que quiero hacer? Entonces esto es masa por aceleración. ¿Listo? Las masas se van y la aceleración sería 0.2 por la gravedad, que es 9.8. 0.2 por 9.8 es 1.96. Entonces ya sabemos que la aceleración que tiene la piedrita es negativa, ¿cierto? Esto era negativo, negativo, menos 1.96. Ya con la aceleración y la velocidad inicial, yo puedo saber cuánto se demora y cuánto recorre. Vamos a ver. Con la ecuación 1, aquella de movimiento uniformemente acelerado, ustedes saben que BF igual BI más A por T. Como se detiene, la velocidad final es 0, entonces el tiempo que se demora es menos BI sobre A. BI es 8 y A es 1, bueno, queda menos BI sobre menos 1.96 metros por segundo cuadrado. Entonces esto lo multiplico por 8. Me da 408. 4.08 segundos. Ese va a ir aquí también, ¿cierto? Ese va a ir aquí. Y la distancia la podemos sacar o con la ecuación 2 o con la ecuación 3. Da lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerla con la 2. Posición igual posición inicial más velocidad inicial por tiempo más at cuadrado sobre 2. Entonces, esto lo podemos considerar 0. Queda BI por tiempo. Voy a estandarizar 8 por T. T es 408. Menos aceleración dividido 2. 1.96 por 408 al cuadrado dividido 2. Entonces, esto por 8 menos 1.96 por 4.08 al cuadrado dividido 2. A mí me da 16.34 metros. ¿Listo? Muy bien, esa es la distancia. A ver, tal vez este no hubiera sido el mejor ejercicio para hacerlo de primero, para enseñarles cómo calcular la potencia, porque aquí el cálculo del trabajo era el que requería bastante procedimiento. Después de que nosotros tenemos este trabajo, ya es solo dividirlo por el tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces reemplazamos. Menos 0.2 por la masa que es 20, por la masa que es 20 kilogramos, por 9,8 metros por segundo cuadrado, por la distancia, que es 16.34, dividido el tiempo, que era 408. Listo, voy a hacer ese montón de cálculos por 9,8 por 20 por 0.2. El trabajo, que es el numerador, da 640.5. 640.5. ¿Qué? El trabajo se mide en joules, ¿cierto? Y hay que dividirlo por 4.08 segundos. Y eso da 156. Y las unidades de potencia son joules sobre segundo, que se le llama watts. ¿Listo? Pero es positivo o negativo. Allá tenías un menos como en Sí, la operación de menos. izquierda. Menos. Porque le está quitando energía al cuerpecito. Cuando la potencia tiene el signo del trabajo. ¿Listo? Muy bien.
preguntas y ahorita lo hacemos por otro método. Por lo menos el cálculo de trabajo se puede hacer por otro método. Profe, una preguntita chiquita. Ujú. ¿Por qué el coeficiente de fricción es negativo? No, no el coeficiente, sino el coseno de 180. Entonces ese es el que va a la izquierda. Lo puse afuera. Ya. A ver, 16.34. Muy bien, les voy a mostrar la otra forma. La otra forma de hallar la potencia, la misma fórmula, ¿cierto? Trabajo sobre tiempo. Pero el trabajo lo voy a hallar de otra forma, lo voy a hallar de otra manera. Con conservación de energía. KI más UI más W otras igual KF más UF. Al final de que la piedra se detiene, no tiene potencial, no está moviéndose, al inicio no tiene esta energía, entonces el W otras es menos KI, ¿cierto? Que es menos un medio de la masa, que era 20, por la velocidad al cuadrado. 0.5 por 20 por 8 por 8, 64. Da 640. 640 watts. ¿Listo? Creo que debió darnos eso mismo. Aquí nos dio 640.5. Bueno, seguramente fue porque yo aquí aproximé. Esto era 16.339. Listo, entonces multiplicado con cosas más grandes, ya ustedes saben que eso se va aumentando, se va elevando el error. Entonces miren que hay una forma mucho más fácil de calcular el trabajo. Ahora bien, ¿cómo más podemos hacer Entonces esto? ahí no es watts sino joules. No. Tienes razón, sí señor. Esto es joules. Gracias. Entonces recuerden que el trabajo era fuerza por desplazamiento. ¿Listo? Y eso nos dio 640. ¿Listo? Ahora bien, como eso hay que dividirlo por el tiempo, noten lo siguiente. Vamos a hacer un truquito. El truquito que vamos a hacer es esto. Distancia recorrida sobre tiempo es lo que llamamos velocidad promedio. ¿Listo? Distancia recorrida por el tiempo empleado es lo que llamamos velocidad promedio o una velocidad con una barrita aquí arriba. Esa velocidad promedio es muy fácil de calcularla. ¿Por qué? Porque tú puedes tomar dos puntos cualesquiera, como la aceleración es constante, tú puedes tomar dos puntos cualesquiera y sacar el promedio. ¿Cuáles puntos vamos a tomar? El inicial y el final. Listo. El inicial era 8 metros por segundo. El final era 0. El promedio de dos números, recuerden que es sumarlos y dividirlos por 2. Esto da 4 metros por segundo. Entonces, yo no tengo el tiempo, pero sí tengo distancia sobre tiempo, que es 4 metros por segundo. Y ahora, ¿cómo hago? Porque yo tengo F por D, que es esto. Entonces, no tengo D, pero tengo F por D. No tengo tiempo, pero tengo D sobre tiempo. ¿Qué Profe, podemos hacer? ¿Sí? es que yo había pillado que, pues, lo había visto así. Yo incluso, pues, lo hice así parecido y me dio lo mismo. Pero no Ujú. entiendo. Entonces, FD es lo mismo que el trabajo. F no. F No, por F D. por D. FD es el trabajo, sí. Correcto. Listo. FD es el trabajo. Listo. Entonces, les propongo esto. Noten. Yo tengo F por D, ¿sí? Yo ya tengo F por D, que es 640. Y tengo D sobre T, que es 4 segundos. Yo necesito esto. Entonces, mi sugerencia sería multiplique por D y divida por D. ¿Listo? Multiplique por D y divida por D. ¿Para qué? Mírelo así. Ojo que esto es con pincitas. ¿Listo? Entonces, esta D sobre T
Ya la tengo. ¿Cuánto vale lo que está rodeado de azul? ¿Cuánto vale lo que está rodeado de azul? 4. 4, ¿Cómo? 4. Vale 4, correcto. Vale 4. Ah, no, creo que no me va a servir así. ¿Me ayudan? A ver, ¿cómo sería? Yo tengo F por D. Entonces, a ver. ¿Cómo lo hago? A ver, si tengo F por D, que es 640, y tengo D sobre T, y tengo D sobre T, yo quiero que me quede FD sobre T. O sea, porque aquí no puedo, aquí no podría hacer esto. No podría dividir porque se me cancelan las Ds y me queda F, que no lo tengo. Ah, sí lo tengo. Sí, la fuerza de fricción yo la tengo. Es mu por la normal, ¿cierto? Es mu por la normal. Es mu por la normal, correcto. Entonces quedaría así. Repito, esto quedaría entonces por F por velocidad. Velocidad promedio. Voy a ponerlo esta vez con una barrita. Profe, Entonces, ¿sí? es que yo lo hice así y me dio también 157, pero eso, multiplicando, o sea, el 0,2 que es pues el coeficiente de fricción cinética Ajá. por la normal, pues por masa por gravedad, por la velocidad que tenés, Ajá. por 4 metros. Sí, Me da correcto. 157. Sí, pero ¿de dónde sale eso? O sea, yo no quiero que se aprendan esas fórmulas que aplican solo para ejercicios muy particulares. O sea, quiero que se aprendan que potencia es trabajo sobre tiempo. Listo. Ah, de ahí partimos. Listo. El ejercicio ya lo hicimos. El ejercicio está hecho por acá. Solo que queremos encontrar una forma como más elegántica de hacerlo. Entonces, esto es mu por m por g. Mu por m por g. Mu que es 0,2 por 20. Bueno, entonces no me sirvió de nada calcular esto. ¿Sí se dan cuenta? No me sirvió de nada calcular el 640. Entonces mu por m por g, m.8 por 4. ¿Listo? Y como esto es negativo, el trabajo es negativo, entonces sería 0.2 por 20 por 9.8 por, perdón, 9.8 por 4. Me da menos 156.8 watts. Vamos a ver, 156.8 watts. 156, exacto, ahí está, es lo mismo. Listo, entonces, para que les quede ordenado, esto no era necesario. O sea, yo podía calcular el trabajo, pero el tiempo, ¿cómo lo hallaba? El tiempo lo hallaba, pues, con las ecuaciones de acelerado, que eso era lo que yo no quería. Entonces, mejor dejarlo así. Entonces, olvidémonos de esto, y ya, ese sería el ejercicio. W sobre T y W es F por D, y multiplico y divido por D. Ah, no. Qué bobada, mire. Tampoco era necesario esto. Mire lo que va a pasar. Ah, qué bobada, mire desde aquí arriba. Bueno, esto muestra que pues estoy haciendo el ejercicio desde cero y bueno, a veces toca así. Aquí está. D sobre T es B. Se acabó. Es eso. Dejemos de multiplicar y dividir por bobadas. ¿Listo? Me cuentan. Bueno, el ejercicio era más fácil de lo que yo lo había planteado. Perdónenme porque a veces los profes somos los que confundimos a los estudiantes y les metemos ahí en procesos ahí todos locos, raros. Muy bien, Profe, cuenta. entonces depende del ejercicio, usted puede utilizar cualquiera de las dos, va a dar lo mismo. F por velocidad promedio. Pero la pregunta ahí es, si usará eso, F por velocidad promedio. Ah, ya, no, listo.
Es que siempre se podría. Siempre se podría. Siempre se podría, sí. ¿Qué? Bueno, ya usted escoge hacerlo así, coquito, como lo hicimos acá con las ecuaciones, o en su defecto, de una forma mucho más elegante y cortica. Muy bien. ¿Otro ejercicio? Bueno, les propongo, antes de irnos, entonces, voy a buscar un parcial de un semestre pasado. ¿Listo? Y miramos, esto es el segundo parcial, ¿cierto? Parciales, física 1, segundo parcial F1, ¿con solución o sin solución? ¿Qué prefieren? Vamos a pasárselo primero sin solución. ¿Listo? Y luego sí les comparto la solución. No, perdón. Eso es de semestres diferentes. Entonces tenemos dos parciales diferentes. Listo. Ahí lo tienen en el chat, por favor ábranlo y discutimos incluso las preguntas conceptuales. Ah, lo siento. No, olvídenlo. Les acabé de pasar el parcial que no era. Les acabé de pasar el parcial. A ver. Ah, no, sí, perdónenme. Sí, está bien. Dice enviando, así que esperemos unos segunditos. Ay, dice ahora error al enviar. Vamos a ver si ahora sí deja. No, es que vi la primera pregunta y adivinen cuál es la primera pregunta. Dice, ¿por qué la Tierra es solo un marco de referencia aproximadamente inercial? Entonces yo dije, eso fue lo que acabamos de hacer, pero eso lo hicimos fue en el quiz. Entonces, vamos a ver, si no me deja subirlo por ahí, lo voy a subir por acá. Ya enseguida, muchachos. Perfecto. Muy bien. Me confirman que ahora sí se ve. Ahorita me salía, dice que error al enviar. Arribita les debió aparecer una notificación en actividad. Y yo los etiqueté a todos con un modelo del segundo parcial. Sí, profe, ya se puede ver y descargar. Bueno, y Listo. visualizar, pues. Sí, y descargar también. ¿Sí? Sí. Ok, ese es un formatico ODT que Word lo abre, ¿listo? Entonces, pues les propongo que resolvamos el parcial y listo, terminemos por la clase de hoy. Muy bien, entonces vamos a empezar. Dice, y esta pregunta la repetí en el quiz de ahora, decía, ¿por qué la Tierra es solo un marco de referencia aproximadamente? Aquí está la clave, aproximadamente inercial. Algunos de ustedes respondieron en el quiz que porque se estaba moviendo. Esa respuesta no se las valí completa. ¿Por qué? Porque si tú vas en un carro y el carro va con velocidad constante, eso es marco de referencia inercial. Listo. Inercial quiere decir o que está en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. Lo que la hace que no sea exactamente un marco de referencia inercial es la rotación que tiene. Listo. Como nosotros estamos montados en una curva en la Tierra, bueno, la curva es con un radio gigantesco, que es el radio de la Tierra, por eso se dice que es aproximado. Listo. Uno no siente. Si la Tierra fuera más pequeñita y rotara con la velocidad que rota, pues nosotros sentiríamos todo el tiempo esa rotación, ¿cierto? Pero no la sentimos. Y por eso decimos que, listo, vamos a hacer de cuenta que es inercial. Me cuentan si se entiende. Entonces, lo que le quita lo de inercial es
que rota, que estamos en una curva siempre. Y si le sumas la curva de la traslación, que es la que tiene la Tierra alrededor del Sol, entonces peor todavía, menos inercial es. Y si le sumas la curva que tiene el sistema solar alrededor de Sagitario A, que es así que se llama el agujero negro que tiene nuestra galaxia en todo el centro, entonces estamos en una curva montados en otra. Lo que pasa es que la curva de la traslación de la Tierra alrededor del Sol ya tiene un radio absurdamente gigante. Esa se siente mucho menos. Y ya se imaginarán que la curva que describe nuestro sistema solar alrededor de Sagitario A también es una cosa bestialmente grande. Muy bien. Sigamos. Vamos a ponerlo más grandecito. Si te encuentras en un ascensor que viaja hacia arriba con velocidad constante de 9,8 metros por segundo, ¿qué aceleración experimenta un cuerpo que cae? ¿Qué responderían ustedes si estuviéramos en el parcial en este momento? ¿Qué responderían? Bueno, aquí la trampita era velocidad constante. Listo. Si vamos con velocidad constante, no hay aceleración. O sea que la aceleración es la misma de la gravedad. La aceleración sería la misma gravitacional. ¿Me hago entender? ¿Podrías repetirlo, profe? Claro, la clave aquí es velocidad constante. Si yo voy con velocidad constante, recuerden que, por ejemplo, cuando el ascensor acelera para arriba, si voy para arriba y el ascensor acelera, o cuando estoy arriba y el ascensor acelera hacia abajo, ahí en esos dos momentos yo siento como un pequeño vacío, ¿cierto? Porque ahí la aceleración cambia. Yo estoy todo el tiempo sometido a la aceleración de la gravedad y ya me acostumbré. Cuando la aceleración sube o baja, por ejemplo, cuando voy subiendo en el ascensor, entonces siento una aceleración más grande que la gravedad. Cuando voy acelerando hacia abajo, siento una aceleración más pequeña que la gravedad. Y eso se da solo cuando el cuerpo está acelerado. Pero miren que aquí dice velocidad constante. Si el ascensor va con velocidad constante, no hay aceleración. O sea que se siente lo mismo que si estuvieras sin moverte. No hay Sí, era ninguna muy diferencia. trampa, profe. Eso fue una cascarita, pero Sí, ese está en el libro. Por eso es que las preguntas del libro, en la hojita de ejercicios que está propuesto, dice arriba, arriba, arriba que cada capítulo tiene preguntas conceptuales que siempre van a salir en los parciales. Pues yo escojo de ahí algunas. Listo. Muy bien. Dentro de un carro con las ventanas cerradas, algunos de ustedes hicieron este experimento y me lo mandaron. Muy bien, les quedó bien. Un niño sostiene por la cuerda un globo lleno de helio. Al acelerar bruscamente, el padre nota que todos los objetos tienden a moverse hacia atrás con la excepción del globo que se inclina hacia adelante. Explica esta aparente violación a la primera ley de Newton. No hay ninguna violación a la primera ley de Newton. Si las ventanas están cerradas, cuando el carro acelera, el aire se concentra en la parte de atrás del carro, generando un gradiente de presión hacia adelante. Como el helio es menos denso que el aire, entonces el helio siente esa presión de atrás hacia adelante y por eso se va hacia adelante el globito. ¿Listo? Simplemente que el aire tiene más inercia que el globo. ¿Me hice entender? sí, profe. Continuamos. Un elevador es levantado por sus cables con rapidez constante. El trabajo neto realizado sobre él es positivo, negativo o cero. Bueno, trabajo neto. Si la rapidez es constante, ¿la fuerza neta cuánto es? La fuerza neta es cero, ¿cierto? Rapidez es constante, quiere decir que la aceleración es cero. Y la segunda ley de Newton dice que si la aceleración es cero, la fuerza neta es cero. O sea que el trabajo neto, que es, entonces sería cero. Muy bien. Última de las conceptuales. Un proyectil tiene la misma energía cinética sin importar el ángulo de lanzamiento. Eso es cierto. La energía cinética es un medio de mv cuadrado. Un medio de mv cuadrado. ¿Por qué no alcanza entonces la misma altura siempre? La pregunta aquí es interesante porque uno podría decir,
si la energía inicial es igual a la energía final, y la energía inicial es, a ver, la energía final podría considerarse, uno podría decir, es la potencial, la de la altura, ¿cierto? Y si la energía es la misma, la energía potencial tendría que ser la misma. No, estamos olvidando que hay una transformación de energía. Supongamos que no hay fricción, ¿cierto? Entonces, lo que olvidamos es que la velocidad final también influye en la energía final. Entonces, supongamos, yo puedo hacer este lanzamiento y puedo hacer este lanzamiento. ¿Listo? Entonces, el ángulo es diferente, la velocidad es la misma, pero esta altura es mayor y aquí la velocidad final, vamos a llamarla 1, y aquí la velocidad final 2. La velocidad final 1 es menor que la velocidad final 2. A ver, lo que quiere decir la pregunta es, ¿por qué no alcanza siempre la misma altura? Porque en esa altura las velocidades siempre van a ser diferentes. Entonces va a haber una compensación. O sea, no tendría por qué ser iguales. Vamos a repetirla. Un proyectil tiene la misma energía cinética sin importar el ángulo de lanzamiento. ¿Por qué no alcanza entonces la misma altura siempre? Porque dependiendo del ángulo, las velocidades y las alturas finales van a ser diferentes. ¿Listo? Muy bien, no se muestra nada. Profe, ¿Sí? profe, qué pena, es que pues se me cayó el internet. Entonces, si me podías explicar otra vez la anterior y la cuarta. A ver. O bueno, la anterior solamente, yo la cuarta si algo la miro. No, mira, es fácil, mira. La cuarta es que si la rapidez es constante, la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, la fuerza neta es cero, según la ley de Newton. Entonces, el trabajo sería cero, porque la fuerza neta es cero. ¿Listo? Muy bien. Y este último dice que, aunque tenga la misma energía cinética, no tiene por qué alcanzar la misma altura. No tiene por qué alcanzar la misma altura. Si tú lo disparas totalmente vertical, esa altura va a ser la más grande de todas. Si tú lo disparas con un ángulo pequeño, la altura va a ser muy pequeñita. ¿Listo? Entonces no alcanza siempre la misma altura porque la altura depende del ángulo de lanzamiento. Y ese ángulo de lanzamiento va a hacer que en el punto final tenga diferentes energías cinéticas. A veces más, a veces menos energía. Muy bien. Se muestra la configuración del laboratorio para comprobación de la segunda ley de Newton. Demuestra que la aceleración que experimenta el sistema. Bueno, ahí les voy a quedar debiendo, no me acuerdo qué decía aquí. Ah, ya, debe ser este. Listo, este lo hicieron ustedes en el laboratorio. Entonces, aquí debía estar la fórmula de la aceleración del sistema. Vamos a hacerla. Listo. Entonces, tenemos la mesita. Y aquí hay un deslizador. No lo voy a dibujar. Esto es M1 y esto es M2. Listo. La sumatoria de fuerzas, vamos a empezar con M1. Se cancelan las verticales, entonces tensión es igual M1 por A. ¿Listo? Esto es fuerza neta igual M1 por A. Y para la masa 2, fuerza neta igual M2 por A. ¿Cierto? Fuerza neta sería el peso, M2G, menos la tensión, igual M2 por A. Reemplazando la tensión que está al lado izquierdo, M1 por A igual M2 por A. Y que hay que demostrar que la aceleración es cierto valor. Esto pasa a sumar. Entonces queda M1 más M2 por A igual M2 por G. Entonces la aceleración sería M2 sobre M1 más M2 por G. Entonces había que demostrar eso. Listo. Esa seguramente era la formulita que estaba anotada ahí. Que este archivo lo hice en un programita que se llama LibreOffice, que es en Linux. Entonces, además que no le gustó traerse la ecuacioncita para acá, para Word.
Listo. ¿Qué factores contribuyen a que los resultados obtenidos en las mediciones experimentales difieran de los resultados teóricos? Despreciar esta fricción, ¿cierto? Despreciar esta fricción. Al calcular los tiempos de descenso de esta masita, no tenemos en cuenta los reflejos que tenemos nosotros. No sé si ustedes se saben este dato. El tiempo que demora nuestro cerebro en hacer algún movimiento físico o el tiempo de reacción es en promedio 0.2 segundos. Es decir, desde que su cerebro recibe una información visual, por ejemplo, que tú le digas a tu compañero, supongamos que en el mismo grupo están, yo qué sé, Juan José y David. Entonces, David está soltando el sistema y Juan José es el que está cronometrando. Desde que Juan José ve que David soltó hasta que presiona el botón, en promedio hay 0.2. ¿Listo? Por fortuna, a veces ese promedio, ese tiempo se anula. ¿Cómo? Me demoro 0.2 para iniciarlo, pero también me demoro 0.2 para detenerlo. Entonces, en esos casos, ahí no se tiene tanto en cuenta ese error. Pero de todas formas, es un ser humano el que está tomando tiempos y ahí también se tiene en cuenta que aumenta el error. Otro, la poleita tiene fricción y la estamos despreciando. La poleita tiene radio, que ya lo estamos viendo en dinámica rotacional y no estamos teniendo en cuenta su inercia, que allá hay una energía cinética rotacional. Muy bien, pero eso no debería responderse a estas alturas porque no lo habíamos visto. Muy bien. ¿Qué son y cómo influyen las fuerzas de Van der Waals en la forma como una lagartija camina pegada a la pared? Uy, profe, ¿dónde vimos eso? Este semestre en el que se hizo este parcial, las exposiciones no fueron de ciclismo, paracaidismo, sino de lagartijas y de otras cositas de biología. Entonces esto no lo voy a responder. Listo. Miren que aquí salió este fue el parcial. Fue justo el semestre pasado, 2021. Entonces no lo voy a responder. Y la última, terminamos con esta. Una bala de rifle de 8 gramos golpea y se incrusta en un bloque de .992. Yo creo que hay un problemita. Este ejercicio se hace por choques, ¿cierto? Y choques no entra en el parcial. ¿O me equivoco? Vamos a confirmar. Si alguien sabe, me dice. Veamos. Bueno, segundo parcial, unidades 4 y 5. Unidades 4 y 5, trabajo y energía. Trabajo y energía. Sí entra. Sí entra. Entonces, vamos a hacerlo. Muy bien. Entonces, ahora sí. Tenemos una bala. Tenemos la masa de la bala, la masa del bloque. El impacto comprime el resorte 15 centímetros. Y dice aquí que la calibración del resorte indica que se requiere una fuerza de 0.75 newton para comprimirlo 0.25 centímetros. Entonces, ¿qué rapidez tenía inicialmente la bala? ¿Por qué el problema no se puede resolver utilizando conceptos de conservación de energía? Bueno, les respondo la última. No se puede utilizar conservación de energía en el choque porque el choque es inelástico. ¿Se acuerdan que vimos que cuando el choque es inelástico, la única variable que se conserva es P, ¿cierto? La única variable que se conserva es P. Muy bien, chicos. Entonces, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en uno en el que una pelotica rebotaba. Solamente que aquí la bala va a quedar incrustada. ¿Listo? Profe, Diga. pero ese ejercicio es del capítulo 8. Del 8. No. Sí, del capítulo. Ahí está, ahí buscando, pues es que tenía como la duda. Uh-huh. Y es porque aquí me dice que
en este parcial hasta el 7.68. Entonces el 8 también, el capítulo 8 también estudiamos. Ah, un momentico. Tú estás viendo es el archivo que yo les monté, ¿cierto? El archivo que tiene los ejercicios. Sí, profe. Ah, un momentico. Voy a revisarlo, sí, porque si hay ahí un error, uy, eso hay que aclararlo. Permíteme. Y lo reviso. Eso está en el grupo Unión, ese archivito, ¿cierto? Sí, señor. Ok, permíteme, ya abro por aquí. Entonces, ejercicios propuesta física 1 2020. Segundo parcial. Tercer parcial. Vamos a ver el tercer parcial aquí en el cronograma. Tercer parcial en el cronograma. Tercer quiz. Parcial final, capítulo. Miren, aquí está efectivamente. El parcial final arranca en el capítulo 9. O sea que el 8 no hace parte del final, sino del... Uy, qué error. Gracias por hacérmelo ver. Voy a coger esto de aquí. Lo voy a montar por acá. Suprimir y voy a descargar este archivo. Mañana en la clase del viernes voy a decir exactamente esto mismo que acabo de decir ahora. Descargar. ¿Dónde está? Bueno, ya se debió haber descargado. Listo, en conclusión, hagamos el ejercicio. Listo. Bien, entonces, en el choque, lo único que se conserva es P. P antes igual P después. P antes solamente estaba moviéndose la bala, que es masa de la bala por velocidad de la bala. Y P después sería, como queda la bala incrustada en el bloque, sería masa de la bala más masa, voy a poner bloque con B mayúscula, por velocidad final del sistema, esto es del sistema bloque bala. Bloque bala. Sistema bloque bala. Listo. Vamos a leer otra vez el problema. Bueno, ustedes lo tienen allá. Listo, lo tienen allá. Dice, el impacto comprime el resorte 15 centímetros y la calibración del resorte indica que se requiere una fuerza, ojo, se requiere una fuerza de 0.750 newtons para comprimirlo 0.25 centímetros. Listo, 0.25. Entonces hallemos la constante de resorte, que es fuerza dividido desplazamiento. Recuerden que F igual K por X, entonces K igual F sobre X. Esto lo voy a pasar a metros. 0.0025 metros. Entonces esto es 0.75 dividido 0.0025. Da 300. A ver, tengo masa de la bala. Esta no la tengo. Estas dos masas sí las tengo. Y no tengo BF. O sea que esta ecuación vamos a dejarla ahí quietecita mientras tanto. Ya enseguida la usamos. Ahora sí, después de que la bala está incrustada en el bloque, que el choque pasó, ahora sí el bloque empieza a incrustarse. El bloque empieza a recoger el resorte. Entonces ahora sí podemos utilizar KI más UI más W otras igual a KF más UF. ¿Listo? UI es 0, el resorte está descomprimido. No existen otras fuerzas adicionales a la gravitacional y elástica. KF es 0 porque el bloque queda totalmente recogido. Entonces la velocidad inicial es un medio de mb por velocidad final al cuadrado igual a un medio de
K por X al cuadrado. Listo. K la tengo. X la tengo. Entonces voy a despejar de aquí. Estos medios se van. Entonces BF. Yo la llamé BF, la velocidad después del choque. Pero aquí va en el punto inicial. Porque ustedes saben que el ejercicio tiene como dos partes. Primero el choque y luego sí la compresión del resorte. Entonces, la velocidad final del choque es la velocidad inicial con la que empieza la masita a comprimir al resorte. Por eso se sigue llamando. La voy a dejar así, velocidad final. Entonces, esto es K sobre MB más MB. K sobre MB más MB por en raíz por X. La X sale de la raíz porque está al cuadrado. Listo, reemplacemos todo. K es 300, estandaricemos 300 sobre MB más MB. 8 gramos más 992 gramos, 1 kilogramo. ¿Listo? Por 15 centímetros. 0.15 metros. ¿Listo? A ver, esto queda newton sobre... A ver, newton metro sobre kilogramo. Newton metro sobre kilogramo. Perdón. La unidad... Vamos, es que de todas formas quisiera que las unidades me dieran. Esto es newton sobre metro. Y queda dividido por kilogramo. El newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y lo voy a dividir por kilogramo y por metro. Los kilogramos se van, los metros se van y queda 1 sobre segundo. Sí, está bien. O sea, aquí queda 1 sobre segundo y aquí queda metro. O sea que queda metro por segundo. Entonces, a 300 le voy a sacar raíz y lo voy a multiplicar por 0.15. Me da 2.59. 59,8 metros por segundo. Entonces, ya tengo todo. ¿Por qué? Porque si reemplazo aquí el 2.6, ese que está ahí, esto lo tengo que es 1 kilogramo. Entonces, la velocidad de la bala sería, ese paréntesis da 1. 1 por 2.6 metros por segundo dividida la masa de la bala. La masa de la bala, que es 8 gramitos. Entonces quedan kilogramos. No voy a poner unidades porque no le puse unidades a este kilogramo que está aquí, que se van a cancelar. Entonces eso lo divido por 0.008. Me da entonces, sí, aproximadamente las velocidades que tienen las balas. Cerca de 1000 kilómetros por hora. 324.8 metros por segundo. En resumen, el ejercicio primero es un choque y luego compresión del resorte. ¿Por qué en el choque no puedo utilizar conservación de energía? Porque el choque es inelástico, ¿sí? Los dos cuerpos quedan unidos. De hecho, es perfectamente inelástico. Aquí está la razón. No sé si se acuerdan que perfectamente inelástico es el choque en el que las dos masas quedan unidas, o atadas, así, pegadas. ¡Listo! ¿Me cuentan si hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, muchachos, les deseo feliz tarde. Los que quieran ir mañana a la clase, bienvenidos. Juan Camilo, cuenta. Hola, profe. Te preguntaba si vas a montar el otro parcial también. Hagámosle de una. Venga y Tener antes más de para irnos. estudiar. Vamos a ver si es diferente. A ver. Docencia, info general, EAFIT, parciales, física 1, segundo parcial 2019-2. Vamos a ver si es igual.
Sí, es diferente. Tiene cositas iguales y cositas diferentes, efectivamente. Permítame, se lo subo aquí también. Aquí mismo, ¿listo? Voy a responderme a mí mismo. Y vamos a ver. Bueno, voy deteniendo la clase. Ahí seguramente se va a terminar de cargar. Aunque lo veo como tostadito. Eso no debería demorarse nada. Ah, bueno, sí debería demorarse porque el examen lo hice con unas imágenes, o sea, pegué unas imágenes para los procedimientos. Listo. Entonces, sí, ahí va para adelante. ¿Me confirman que ya se ve?